Hola chicos, bueno pues vamos ya al último bloque de integración doble en el cual vamos a estudiar las aplicaciones, algunas de las aplicaciones de la integral doble. Básicamente lo que vamos a intentar es entender cuál es la interpretación geométrica y para ello, como os pongo aquí, vamos a hacer un breve recordatorio de integral en una variable. Esto lo visteis en el primer cuatrimestre y básicamente lo que sabíais es que si tenéis una función f definida sobre un intervalo cerrado de R y esa función es positiva, es decir, es mayor que cero en cada uno de los puntos que están en ese intervalo, entonces la integral entre a y b de f lo que representa es el área de la región encerrada entre las rectas x igual a, x igual a b, y igual a 0 y la curva y igual a f de x. Es decir, aquí tenéis una pequeña representación, las rectas x igual a, x igual a b, y igual a 0, y por arriba todo esto viene encerrado por nuestra curva igual a f de x. De modo que el área de este recinto A, que en este caso sería claramente un recinto de tipo 1, pues viene dado por la integral entre a y b de f de x. Bien, entonces ahora la pregunta, una vez que tenemos claro esto, la pregunta evidente es si la integral de una única variable entre dos valores a y b tenía una representación que era una interpretación geométrica, que es que representa un área, el área del recinto que acabamos de mencionar. Lo que queremos saber ahora es cuál es la interpretación geométrica de la integral doble en caso de que la tenga. La respuesta en primer lugar es que sí la tiene. Y para ello pues vamos a tener que tomar una función f definida en lugar de un intervalo, como estamos trabajando ya en R2, pues vamos a tomar un recinto o bien que sea simple o bien que sea una unión de recintos simples. Y esta función, pues como sabéis, siempre la estamos tomando una función escalar, a la que también vamos a exigir que sea positiva, al igual que lo hacíamos en el caso de una variable, que sea continua y acotada en A. Eso ya sabéis que estas condiciones se ponen básicamente para asegurarnos de que la integral doble sobre A de f va a tener sentido. Y la pregunta es, bueno, pues ¿qué representa ahora la integral doble sobre el recinto A de nuestra función f, que como acabamos de decir es positiva? Bueno, pues en este caso, si en una variable lo que calculábamos era un área, en este caso lo que vamos a calcular es un volumen. El volumen del sólido encerrado por la gráfica de la función z igual a f de xy y el recinto A considerado. Os pongo aquí un dibujo para que os hagáis más o menos una idea de qué es lo que está pasando. Ya sabéis que cuando representamos en el espacio, ya tenemos tres dimensiones, una función que va de R2 en R y la expresamos como z igual a f de xy, ya sabéis que eso es una superficie. Entonces supongamos que nuestra superficie pues hace algo así, ¿vale? Como la pinto aquí en granate. Y yo fijo un recinto de R2, que lo voy a dibujar dentro del plano z igual a 0, es decir, en el plano XY. Supongamos que nuestro recinto pues, es una circunferencia, por ejemplo. La circunferencia que pongo aquí A. Entonces lo que tenemos que hacer es levantar un cilindro con esa base. Nos da igual que la base sea un recinto diferente a una circunferencia. La cuestión es que eso lo levantamos hasta tocar nuestra superficie z igual a f de xy. De modo que todo lo que quede por debajo de este trozo de superficie dentro de ese cilindro, este cilindro que pinto aquí en azulito, cuya tapadera de abajo, cuya base es una circunferencia en este caso concreto, pero repito que podría ser otra figura diferente, y la tapadera de arriba viene delimitada por la superficie, que no será plana, no tiene por qué ser plana, puede tener una cierta forma. Bueno, pues el volumen de ese sólido, que como digo hemos pintado de azul y he denotado como C, viene dado precisamente por la integral doble sobre el recinto A de la función f. ¿De acuerdo? O sea que la integral doble sobre un recinto A que sea simple, una unión de recintos simples de una función positiva, lo que me está diciendo es que estamos calculando el volumen del sólido que queda, repito, debajo de la superficie hasta que tocamos el plano z igual a 0 justo en ese recinto A. Bien, como consecuencia de esta fórmula, como consecuencia de esta interpretación geométrica,
ahora nos planteamos lo siguiente y es, ¿qué pasa si esta función f es exactamente la función 1? Es decir, la función que, caso particular, la función que para cada par de valores x e y me devuelve siempre el 1, independientemente de lo que valgan x e y. Bueno, pues entonces lo que está pasando, si nos vamos a nuestra fórmula, es lo siguiente, y es que hemos dicho, por una parte, vamos a dibujar nuestra función f de xy igual a 1. F de xy igual a 1, es decir, z igual a 1, eso es un plano que está situado a altura z igual a 1. ¿Vale? Como veis aquí. Aquí he dibujado no el plano entero, obviamente, sino un trozo de ese plano. Trozo del plano z igual a 1. Bien, ahora yo cojo mi recinto A y digo, bueno, el volumen de C, el volumen del sólido de revolución que queda aquí, que precisamente en este dibujo podéis ver que es un cilindro perfecto, no tendría por qué serlo, porque la base, repito, no tiene por qué ser circular. Imaginaos que es elíptica o cualquier otra figura que os imaginéis, siempre que sea un recinto simple o unión de recintos simples. Cogemos nuestra base y la levantamos hasta llegar a altura z igual a 1, hasta llegar a altura 1. Entonces, bueno, pues decimos el volumen de C, ya hemos visto como f es una función estrictamente positiva, ya que siempre vale 1, pues esto coincide con la integral doble sobre a de f, siendo f la función 1, es decir, esto lo puedo cambiar aquí por un 1 o directamente no poner nada. Entonces, esta integral doble, ¿con quién coincide? ¿Quién es el volumen de C? Pues ya sabéis que el volumen de un cilindro es el área de su base multiplicado por su altura. El área de la base es el área de este recinto A, que no tiene por qué ser circular y lo repito varias veces para que no haya confusión con el dibujo. Entonces, el área de A lo tenemos que multiplicar por la altura de mi cilindro. Y la altura ahora sí vale siempre 1, porque hemos dicho que la función que estamos fijando es la función que constantemente vale 1. Conclusión, si el área de A por la altura, es decir, el área de A coincide con el volumen de C, pues el área de A se puede calcular como la integral doble sobre A de diferencial de x diferencial de y, poniendo como función 1, ¿de acuerdo? De modo que estas son las principales aplicaciones que nos interesa ver: cómo calcular el volumen de un sólido de revolución que se sitúa bajo una superficie y cómo calcular el área de un cierto recinto. Pensad que A, en este caso, es un recinto que está contenido dentro del plano z igual a 0. De modo que su área, repito, la podemos calcular con la integral doble sobre A de diferencial de x diferencial de y. Muy sencillo. Estas dos fórmulas que están mostradas en cuadritos son las que básicamente tenéis que memorizar.